Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo Arense. Yo estoy aquí para intentar, a través de los cuentos, expresar esas circunstancias, esas realidades, ese mundo que nos rodea y que a veces nos cuesta un poquito entender, y que a través de las historias, a través de los cuentos, históricamente, hace siglos, se venía haciendo a través de las leyendas, pues bueno, podíamos entender lo que podía sucedernos, podíamos entender amenazas que teníamos, podíamos superar situaciones que a lo mejor nos resultaban complicadas. Los cuentos, los personajes representan partes de nuestra personalidad, y en Cuento que te cuento vamos a intentar recuperar la esencia de los cuentos, pero sobre todo el sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Esto nace como fruto de una historia hace ya muchos años, bueno, no tantos, pero casi ya 10 años, cuando yo me doy cuenta que tengo que llevar a mi sobrina de 5 años en un viaje de 120 kilómetros, y que para que me pueda dejar un poquito tranquilo y pueda conducir y no la tenga llorando porque iba yo solo, pues bueno, se me ocurre descargarme cuentos y que pueda escuchar los cuentos clásicos que durante toda la vida pues han formado parte de su infancia y de su niñez. Y me doy cuenta que los ha visto, los conoce, ha visto vídeos, pero nunca los ha escuchado. Quiero decir, nunca ha tenido la capacidad de imaginarse los cuentos, de imaginarse los personajes, de que su propia cabeza, igual que en los libros, sea la que crea las situaciones, los paisajes, las caras, los rostros, las miradas. Y todo eso descubro en ese viaje, que empieza ella a descubrirlo, que empieza a vivirlo, cuando empiezo a ponerle un cuento, luego otro, cuentos clásicos, y su cabeza está absolutamente perpleja, su mirada es ojiplática, sus ojos abiertos, con una atención tremenda. Yo que esperaba, iluso de mí, que con esos cuentos iba a dormirse en 2 segundos. Pues no, lo que estaba haciendo es crear e imaginar. Y a partir de esa historia surge Cuento que te cuento, una página web donde los niños vienen a nuestro estudio de grabación, graban los cuentos que sus padres les leían, ponen voz a los personajes que les resultan los más importantes o los favoritos de su niñez. Los padres cogen un personaje, los niños cogen otro. Pero nos faltaba una pata, nos faltaba entender el sentido de los cuentos. Cuando contamos un cuento no es para entretener sencillamente, sino también para explicarles algo, para que entiendan algo, para que tengan esa capacidad de comprender mucho mejor el entorno que les rodea. Y las leyendas, los cuentos, pues proceden de eso. Por ejemplo, Caperucita Roja procede de una historia, de una leyenda con la que trataban que los niños pues no se adentraran en el bosque solo por los peligros que podía haber, y les contaban esta historia. En Cuento que te cuento, en cada episodio vamos a contar el fondo, vamos a intentar analizar el fondo, el mensaje, la esencia, el sentimiento que hay detrás de todos estos cuentos, para que se conviertan en algo que sirva para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Para nosotros también entenderlos, y para que nuestros hijos y nuestros más pequeños de la casa puedan también pues saber cuál es el mensaje y cuál es verdaderamente la esencia de estas bellísimas historias. Aquí comienza Cuento que te cuento, el crecimiento personal a través de los cuentos. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal. Con Alfredo Arense. Bienvenidos al primer episodio de Cuento que te cuento. Y hoy vamos a hablar de un cuento realmente especial, probablemente uno de los cuentos más populares de la historia, Caperucita Roja. Y como siempre, para entender cómo los cuentos forman parte de nuestra vida y cómo le dan sentido, Miguel Ortega, profesor de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues vamos a entrar enseguida en faena, pero antes, y aunque todos lo tenemos, por supuesto, muy fresco, porque es un cuento que forma parte de nuestra vida, vamos a recordar un poco cuál era la historia de Caperucita Roja y cuál era la historia de sus personajes. Bienvenidos a la primera página, el primer cuento de Cuento que te cuento. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más. Al llegar, llamó a la puerta. «¿Quién es?», contestó el lobo tratando de afinar su voz. «Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla», dijo. «Qué bien, hija mía. Pasa, pasa». Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no sabía bien por qué. «¿Abuelita? ¿Qué ojos más grandes tienes?» «Sí, son para verte mejor, hija mía».
Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y, tratándose de un lobo, Dios sabía qué podía haber pasado. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuelita. «Hay que darle un buen castigo a este lobo», pensó el cazador. De modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que dijera su madre. Cuento que te cuento. Los cuentos que siempre te contaron. Bueno, pues hoy nos adentramos en la historia de Caperucita Roja, una historia de leyenda, una historia que ha formado parte de nuestra vida, que tiene una cantidad de valores impresionantes. A lo mejor no nos hemos parado nunca a pensar ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Cómo me puedo educar? Y sobre todo, ¿cómo estas historias que parten del siglo XVI, que se contaban como leyendas, que a través de los años han perdurado, que Perrault, luego los hermanos Grimm, lo llevaron a los libros? ¿Cómo es posible que estas historias perduren en el tiempo? ¿En qué momento se empiezan a convertir en una tarea educativa? ¿Y en qué momento en nuestro día a día, Miguel, en el momento en el que nos encontramos, puede tener algo en común con lo que pasaba en el siglo XVI cuando se contaba esta leyenda o esta historia de Caperucita Roja, para que los niños no se fiaran de los extraños y no se adentraran en el bosque? Sí, la verdad es que ese es el principio, ¿verdad? Que siempre que oímos Caperucita Roja nos parece que era como el fin del cuento, ¿no? Que alguien no se fiara de los extraños, ¿no? Por lo que pudiera pasar, ¿verdad? Sin embargo, el cuento de Caperucita Roja tiene enseñanzas preciosas. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque en el fondo descubrimos la gran dinámica, y por eso es un poco responder a la pregunta que hacías, ¿por qué este cuento permanece en el tiempo? Porque es la dinámica de la lucha entre el bien y el mal. Es muy curioso esto, ¿no? Con unos personajes muy claros en ese sentido, ¿no? Para que el niño también los pueda ver con claridad. Y entonces ahí tenemos primero a Caperucita y a su madre, que le manda, ¿verdad?, que vaya a llevar eso a su abuelita, ¿no? Pero tiene que pasar por el bosque, y en el bosque puede encontrar extraños, es lo que decíamos antes, ¿verdad? Pero fijémonos también en una cosa curiosa, ¿qué es lo que hace Caperucita cuando sale al bosque? Porque Caperucita entendería el extraño como un mal si le viene como algo malo del principio, pero cuando aparece el lobo en el cuento no aparece como un ser malo, sino que se acerca con cariño y dulzura a Caperucita, ¿no? Entonces aquí hay una primera cosa muy divertida, ¿no? Y es que el mal no aparece como mal en los cuentos, ¿no? Sino que aparece disfrazado, ¿verdad? Y entonces, claro, la niña no se da cuenta de que es el mal. Además, la niña está despistada cogiendo flores, dice el cuento, ¿verdad? Entonces, también hay una primera cosa, ¿no? De si yo estoy haciendo aquello que iba a hacer o me he despistado y estoy haciendo otra cosa. En vez de llevar, ¿verdad?, la cesta con la miel a la abuela, me he dedicado a coger flores, ¿verdad? Entonces aparece ese primer momento. Claro, la niña no ve ahí el mal, ¿no? Ve a alguien que además le pregunta qué va a hacer, ella contesta feliz, etcétera, ¿no? Y hay un primer mal que no veo, y por lo tanto que no aprecio como mal, y por lo tanto no me supone ningún riesgo, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, porque muchas veces, claro, la persona que nos puede hacer mal o que busca el mal no aparece directamente como el malo, porque si no lo rechazo, ¿verdad? Entonces hay una primera enseñanza de que el mal no siempre aparece como un mal. Me parece muy entretenido y muy interesante. Eso es aplicable a la vida totalmente, ¿no? ¿Cuántas maldades aparecen con piel de cordero, ¿no? Exactamente, es un poco eso, ¿verdad? El lobo con piel de cordero, nunca mejor dicho. Y luego llegamos a casa de la abuela,
Y otra vez el disfraz, ¿no? El disfraz del lobo que ha matado ya a la abuela y que está disfrazado, ¿verdad?, de abuelita en la cama, y que además ha dulcificado su voz y que además al principio dice, bueno, ¿cómo es posible que Caperucita no vea el mal, ¿no? Entonces le va preguntando, ¿no?, esos ojos tan grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Y también cómo a través de esa pregunta la inocencia de Caperucita le va llevando a darse cuenta del mal que está ahí presente, ¿no? Cuando llega ya a la boca para comerte mejor, ¿verdad? Y ¡bum!, se la come, ¿no? Entonces, y aquí hay una primera cosa también curiosa del cuento, ¿no? Porque de repente dices, bueno, es que ya se ha comido a la abuelita y se ha comido a Caperucita. Entonces aquí parece que el cuento se ha acabado, ¿no? Y sin embargo, pues aparece, ¿no?, el Salvador, ¿no? Que eso, fijaos, también tiene una enseñanza curiosamente, ¿no? Y es que muchas veces del mal nos tiene que rescatar alguien que no somos nosotros, ¿no? Que aquí es la figura del cazador, ¿verdad? Que puede ser la figura del padre, ¿verdad? Que puede ser la figura de un amigo, que puede ser la figura de un familiar, que nos rescata de aquello que nosotros ya hemos hecho mal y no hemos sabido cómo hacer, ¿no? También la importancia ahí de la comunicación en la familia, ¿verdad? Para decir eso que me ha pasado, porque si no, no me pueden ayudar. Y entonces ahí el cazador llega y entonces mata al lobo, ¿verdad? Pero es muy gracioso porque, bueno, no mata al lobo, le abre, ¿verdad? Sí. Y es muy curioso porque vuelven a salir, ¿no?, la abuela y la niña, ¿no? Y es muy gracioso esto porque dices, bueno, esto sí que es verdad un cuento, ¿no? Pues si ya te las has comido, ¿cómo es que salen otra vez? Y fijaos que aquí hay una enseñanza también muy curiosa. Claro, yo aquí ya me meto en otro lío, ¿verdad? Pero desde el punto de vista cristiano, podría ser casi un recorrido parecido a la resurrección, ¿no? Sí. Porque aparece en cuerpo otra vez, vivo otra vez, ¿no? La resurrección, que es también muy bonito, ¿no? Y cómo, pues al final el mal, ¿verdad?, huye de allí y encima se muere, ¿no? Frente a el bien, que siempre termina como celebrándose. Entonces me parece que es un cuento muy bonito y que tiene muchas aplicaciones. Hay preguntas que surgen de la lectura del cuento de Caperucita Roja. ¿Qué madre que quiere a su hija la deja que vaya por el bosque, ¿no? Y probablemente la respuesta está en que no hay un mal en principio en esa acción, ¿no? Pero a veces los padres tienen que dejar a los hijos que caminen solos aun sabiendo que hay riesgos. Claro, es que si no el niño no se forma, ¿no? Si yo no descubro el mal, nunca sabré dónde está. Pues sí, la verdad es que Caperucita Roja deja un montón de lecturas y un montón de mensajes para que podamos entender mucho más por qué estos cuentos han perdurado a través del tiempo y qué hay detrás de esas historias. El mensaje didáctico, el mensaje más profundo, el mensaje divulgativo y la capacidad de superarnos y de aprender con los cuentos a ser mejores y a entender mejor el entorno que nos rodea. Toda esa base didáctica y educativa que es buena para los padres, porque nuestros cuentos también forman parte de nuestra historia y los escuchamos cuando éramos niños, y forman parte de nuestra vida actualmente para poder transmitirlos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los más pequeños, para que también entiendan el entorno que les rodean y a través de los cuentos puedan personalizar a través de la simbología esas cosas que se encuentran en el día a día y que a través de estas historias pues nos ayudan al crecimiento personal. Este ha sido el primer episodio de Cuento que te cuento. Te esperamos en los próximos episodios, en los próximos capítulos, y esperamos que te suscribas a Cuento que te cuento. Estamos en iVoox y estamos en los podcasts de iTunes. Por cierto, recuerda que si quieres que tu hijo o tu hija sean protagonistas de nuestros cuentos en Cuento que te cuento, lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra página web, cuentoquetecuento.com, y a través de nuestro contacto decirnos cuándo y cómo quieres grabar con nosotros y que tu hijo sea protagonista de su cuento favorito. Cuento que te cuento. El sentido de los cuentos para el crecimiento personal.